Bien, y cuando hablamos de bandas criminales y sobre todo en la zona de frontera, siempre estamos refiriéndonos, Víctor, a ese dominio del territorio. Cuando hablamos de una lucha tremenda entre narcotraficantes y precisamente estuviste haciendo una investigación y vamos a conocer esa mapa y esa ruta de la droga en nuestro territorio. Sí, las tres vías que por lo general se dan en este tema de tráfico, especialmente de cocaína, drogas en general, y también de productos químicos que ingresan en forma ilegal a nuestro país. Hace poco hablábamos de una cantidad récord de cocaína que fue incautada, pero eso no quiere decir... 2.200 kilos. Sí, eso no quiere decir que sea mucho mayor la cantidad que ingresa. Y vemos, por ejemplo, el primer mapa que tiene que ver con el sistema fluvial. Y muchas veces pasan por los mismos puestos de control estas cargas, por lo general en doble fondos, en el caso del tráfico fluvial, en barcazas o buques. Y vemos, por ejemplo, cómo van llegando estos grupos criminales de la zona de Bolivia y pasan, por ejemplo, por el puerto Quijarro. Posteriormente, en la zona de Bolivia estamos hablando el puerto Suárez. Ya ingresando a nuestro país, van yendo por la zona de Bahía Negra, Valle Mí, Concepción, Antequera, Puerto Rosario y Villeta. Estamos hablando de puertos oficiales, pero por esos lugares trafican cocaína que viene del lado boliviano y no solamente eso, sino también productos químicos que ingresan en forma ilegal. Hablamos de la lidocaína, por ejemplo, y fenacetina. La ruta. Todo esto transitan utilizando el río Paraguay, el primer mapa que tiene que ver con el tráfico fluvial. Pasamos ahora al tráfico aéreo, que tiene también como punto de referencia la región occidental, la zona del Chaco, y vemos allí en donde sería el puesto número 1 por donde bajan las avionetas que vienen por lo general de la zona de Perú, la cocaína que viene de Perú o de Colombia, zona Parque Paso Bravo, es allí en donde también estamos hablando de un mapa que tienen los del Servicio de Inteligencia de la SENAT y también de los Estados Unidos, y que habrían, por una zona nula en cuanto a controles se refiere, los laboratorios clandestinos para aumentar el volumen de la cocaína y posteriormente trasladar a la región oriental, en donde se tienen también en Paraguay algunos puntos en donde van para recargar estas avionetas, porque Paraguay es un país de tránsito, viene la mercancía, pasa por nuestro territorio y va al lado brasileño y de allí también al lado o al mercado europeo. Y cuando hablamos de la vía aérea sabemos que nuestra debilidad es pero enorme. Absolutamente, nadie controlando, tecnología. Y mucho más aún en la zona del Chaco paraguayo. Tienen los lugares de abastecimiento en la zona oriental. Por ejemplo, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Salto del Guairá, Ñembucú, Itapúa y Ciudad del Este. Ahí vemos los puntos en donde están los centros de operaciones, Salto y alrededores también, otro lugar, Ciudad del Este, centro también de operaciones, en donde llegan Itapúa, Coronel Oviedo y Ñembucú. Del Chaco pueden pasar por estos puntos para eludir la frontera, recargar, digamos, de combustible las avionetas y pasan por lo general al lado brasileño. Y finalmente tenemos el mapa en donde nos referimos a lo que es el tráfico terrestre, también provenientes de Bolivia, pasan directamente por muchos puestos de control y lo van a ver ustedes, utilizan la ruta Traschaco, pasan por el puente Remanso, llegan hasta Asunción y a partir de allí la redistribución también en el área central y en el interior del país. Y algunos de los puntos por donde pasan vía terrestre, tenemos Pedro Pepeña, Pozo Hondo, Cruce Don Silvio y la zona de Mariscal Estigarribia. Las tres vías que utilizan por lo general los traficantes y pese a los supuestos controles, entre comillas, tenemos, digamos, que está en auge el tráfico. Totalmente. Y como recuerdo las declaraciones del ministro de la SENAT cuando decía que a través de los sistemas, a través de la inteligencia que están implementando a la hora de hacer estos controles, en realidad hablaba de la falta de recursos para invertir en tecnología y para que ellos también puedan contar con una logística de tal manera a que el control pueda ser más eficiente. Y acá estamos viendo rutas que son muy, pero muy complejas. Claro, y de alguna u otra forma este mapa le sirve a los agentes de la SENAT para ir haciendo un trabajo de inteligencia. Como saben más o menos por dónde pasa, tienen que tener un sistema de vigilancia y las personas que le pasen los datos, porque un control permanente en el Chaco paraguayo prácticamente imposible, o entrar ahí en la zona de Paso Bravo, por ejemplo. De allí es que comienzan a hacer las intervenciones en la zona, por ejemplo, de Mariscal Estigarribia o en Asunción, y a partir de allí toda la zona de la región oriental también. Ahí está, completísimo informe. Gracias, Víctor. Muy complejo todo esto que estamos observando y definitivamente nuestras instituciones no tienen fortaleza suficiente como para poder enfrentar semejantes rutas de las drogas en nuestro país. Gracias, Víctor.